En 2024, tras años de investigación, finalmente cae el peso de la ley y la justicia encima del Manchester City. Más de 100 denuncias y años de irregularidades terminan con una sanción económica y disciplinaria más grande de la historia del fútbol. El City no podrá volver a competir en la máxima categoría del fútbol europeo. Tras estos hechos, otro equipo surge de las cenizas del City, un club que fue fundado en 2013 siendo el resultado de la pasión y el compromiso de los antiguos socios del City, quienes decidieron tomar las riendas de su destino futbolístico tras los eventos que llevaron a la compra del club en 2008 por el jeque Mansur, y con el cual no estaban de acuerdo. Deciden que la mejor manera de honrar la historia del club y mantener viva la tradición futbolística en Manchester es crear un nuevo equipo que sea propiedad de los aficionados y para los aficionados. El nombre Fénix simboliza el renacimiento y la resiliencia de la comunidad futbolística de Manchester. El Manchester Phoenix AFC es oficialmente reconocido por la FA y comienza a competir en las ligas inferiores. La gestión del club es transparente y democrática, con decisiones tomadas a través de votaciones entre los socios. El enfoque inicial está en construir una base sólida, tanto en infraestructura como en cultura en el club, la cual se centra en la cantera y el fútbol desde las Islas Británicas, cumpliendo una filosofía de 60-40, en la cual el 60% de los jugadores del club deberán ser de la cantera y el 40% restante podrán ser jugadores fichados de otros clubes. El club invierte en la academia de jóvenes, buscando nutrir el talento local y construir un equipo para el futuro. Los primeros frutos de esta inversión comienzan a verse cuando el equipo juvenil gana varios torneos locales, generando un renovado entusiasmo en la base de aficionados. El Manchester Phoenix ascendió a través de las divisiones, apoyado por una base de aficionados que crece exponencialmente. El club se convierte en un modelo a seguir en términos de gestión y sostenibilidad financiera, atrayendo la atención de los medios y el respeto de la comunidad futbolística. En el año de su 10º aniversario ve cómo los frutos de su trabajo empiezan a florecer y el equipo consigue ascender por primera vez en su corta historia a la League 2, la cuarta división inglesa. Esta temporada veremos por primera vez al Manchester Phoenix en las ligas profesionales del fútbol inglés, y tras la desaparición del Manchester City, todos los aficionados que apoyaban incondicionalmente al club del jeque Mansur no podrán hacer otra cosa que no sea aceptar y apoyar el nuevo rumbo del segundo equipo de Manchester. ¿Conseguirá hacerse un hueco de nuevo en el fútbol de élite como hizo su predecesor? Chicos, bienvenidos al nuevo Road to Glory, nuevo modo carrera en el canal. Como ya habéis visto en la intro, tenemos, bueno, un modo carrera con mucha historia, con mucho lore. Nos hemos pegado una pequeña fumadita, porque para fumada la que le han pegado al City, señores. El City, baneado del fútbol, deja de existir, y este equipo que fue creado ya hace un par de años por algunos socios que no estaban muy contentos con esa compra del jeque Mansur del City, crearon su propio equipo. Durante estos años ha ido creciendo, y fíjate tú que justamente cuando el City pues parece ser que ha desaparecido, pues justamente este club esa misma temporada ha ascendido por primera vez en su corta historia, desde 2013, a la cuarta división inglesa. Estamos nosotros por aquí como entrenadores, por cierto, y dicho esto, tengo que decir que como veis no tengo la cara escaneada, pero a partir del segundo episodio tendremos la cara escaneada, porque el grande de Gen Alex, señores, nos ha hecho la cara escaneada y la podremos meter a partir del segundo episodio, la tendremos. Y si queréis seguir a Gen Alex, es de los mejores facemakers, nos ha hecho la carita, pero en el segundo episodio la tendremos, no ha llegado a tiempo. Dicho esto, estamos con el Manchester Phoenix AFC, este nuevo club, ¿vale?, de la ciudad de Manchester, llevada por los socios. Todo se vota por los socios, todo se lleva por los socios, y muchos os preguntaréis, Maverick, ¿pero el City sigue estando aquí en el FIFA? No, señores, el City lo hemos eliminado, lo hemos sustituido. El City no está en nuestro modo carrera, no existe el Manchester City en nuestro modo carrera, y este club por primera vez está en cuarta división. Va a ser el nuevo City, pero llevado por los socios y sin ningún jeque detrás. Dicho esto, la historia la vais a ver un poquito mejor con el reto que nos ha hecho el grande de Club Modo Carrera, porque como siempre, Club Modo Carrera nos ha hecho, ahí está, el retillo con este Manchester Phoenix, y tendréis también abajo en la descripción el link de su Twitter para que le vayáis a seguir. Como veis, tenéis ahí las equipaciones: equipación principal, la que tenéis en el medio; equipación visitante, la roja; equipación alternativa, la de color negro; el escudo lo tenéis también ahí a la izquierda. Es una mezcla entre el escudo del City nuevo y este nuevo equipo. Básicamente lo del Fénix
es porque el otro equipo pues está out y pues ha renacido un nuevo equipo. Las equipaciones las ha hecho el bueno de Rode, señores y señores, que ha sido la persona que nos ha ayudado a hacer este mod. También tendréis abajo en la descripción sus redes sociales y su Patreon, porque Rode también hace mods, al igual que hace, por ejemplo, Fifer. Él hace mods de equipaciones, es el mejor diseñador de camisetas que vais a encontrar nunca. De hecho, hace las equipaciones también para el mod de Fifer y trabaja junto con Fifer. Y es el que nos ha montado todo este mod, que ahora veréis todo lo que hemos cambiado, porque es el modo carrera con más cambios y más mods que hemos hecho nunca en el canal. Así que chicos, ahí está la presentación del escudo y de las equipaciones de este nuevo equipo. Vamos allá con la segunda diapositiva, que es un poco la historia del equipo, que es lo que habéis visto en la intro. Básicamente, si queréis darle pausa, pues podéis pausar, ¿vale? Esto ya lo habéis visto en la intro. Si queréis ver la intro, podéis tirar para atrás y lo podéis escuchar. Si queréis leerlo aquí más detenidamente, tenéis aquí para poderlo leer. Y por último, chicos, tenemos lo que es un poco el reto en sí, ¿no, señores? Como veis ahí a la izquierda, tenemos año de fundación, tenemos la categoría en la que estamos jugando. Por cierto, ahí os aparece también la equipación de portero, que es la de color verde. Y tenéis también el estadio, señores, porque sí, no jugamos en el Etihad. Obviamente en el Etihad estaba el Manchester City. Nosotros no somos el Manchester City, somos, bueno, lo que queda de ya no Manchester City, y no jugamos obviamente en el Etihad, jugamos en The Ashes Ground, que es un estadio que está a unos 10 kilómetros del centro de Manchester, un pequeño estadio de 10.000 personas y que, bueno, pues veremos si poco a poco va creciendo. Abajo tenéis un poco los colores del club, que son el azul celeste, el rojo, el negro y el color oro, y tenéis un poco las reglas que hemos puesto por si queréis hacer vosotros este reto. Claro, ¿qué sucede? Si queréis hacerlo en consola, porque jugáis en consola, hacer este reto va a ser un poco complicado, porque nosotros lo que hemos hecho ha sido modificar al propio City para crear nuestro equipo. En cambio, tú, si quieres hacer un equipo, tienes que crear a un equipo, pero no puedes borrar a otro. Entonces, lo que vosotros podéis hacer, si queréis, en vuestras consolas, si queréis hacer este modo carrera, es cuando vayáis a escoger al entrenador y os da la opción de coger a un equipo o crear un club, lo que tenéis que hacer primero es mover al City de la Premier, enviarlo, yo que sé, a la Liga de la India, y ese equipo de la India que está en la Premier y que has sustituido por el City, lo movéis a la cuarta división, ¿vale? Y entonces ahí sustituís a ese equipo de cuarta división de la India que habéis puesto para crear a vuestro equipo y crear, por ejemplo, al Manchester Phoenix. Y así es como hacéis que desaparezca, entre comillas, el City del mapa y no va a estar en ninguna liga europea ni va a influir en lo que hagas, ¿vale? Es la única forma que tenéis de hacerlo. Pero nosotros aquí hemos hecho un pequeño reto, señores. Reglas que vamos a tener en este modo carrera, ¿vale? Como ya hemos dicho en la intro, el club utiliza la regla del 60-40, como hacen otros clubes, ya sea, por ejemplo, la Real Sociedad, con siempre de cada 10 jugadores, 6 canteranos y 4 que pueden ser fichados de fuera. Es decir, el 60% de los jugadores van a ser de la cantera y el 40% pueden ser fichados. Luego, somos el nuevo equipo de Manchester. No negociaremos nunca ni compraremos ningún equipo del Manchester United. Señores, con el United no se va a negociar. Ni me van a poder comprar jugadores, ni se los voy a vender, ni yo voy a comprarles a ellos. Con el United no hablamos, señores, no hablamos. Dicho esto, cuando llegues a una categoría, nunca vuelvas a descender. Cada división que dejes pasará a la historia. El objetivo del club es estar hoy siempre más arriba que ayer y más abajo que mañana. Hasta que llegues a la Premier League, no gastes cada temporada más del 25% de fichajes de lo que consigas vendiendo jugadores. Es decir, si vendes 1.000.000 euros, podrás comprar por un máximo de 1.250. Esto nosotros ya sabéis que no lo llevaremos tampoco a rajatabla, porque, señoras y señores, tenemos, como siempre, la tabla de la economía, que la tenemos por aquí y, como siempre, la vamos a volver a utilizar. Por aquí tenemos ya puestos a los jugadores, luego los veréis, tenemos 1.000.000 de presupuesto, tenemos aquí que si los gastos, vamos a utilizar, como siempre, la tabla de la economía, así que lo que viene siendo esta norma que tenemos aquí de tal, nosotros no la vamos a llevar a cabo. Esto os lo pongo a vosotros por si queréis hacer el reto vosotros en vuestra casa, ¿vale? Dicho esto, la tabla de la economía, como digo siempre, si la queréis tener, ya sabéis que os podéis suscribir aquí en YouTube, siendo suscriptor, o en Twitch con el Prime o con el Tier 1, y os podéis meter en el Discord que lo tenéis abajo en la descripción, y ahí podréis tener la tabla para los suscriptores, ¿vale? Luego, ¿qué más? Tenemos, serás un club humilde, entre comillas, no podrás fichar a ningún jugador por más del valor que tenga tu jugador con más valor, es decir, típica norma que ponemos de si mi jugador vale 10 millones, el mejor de mi equipo, pues no puedo fichar a nadie que valga más de 10 millones, ¿vale? De momento, esa norma la mantendremos hasta que no lleguemos a ser un equipo muy grande, ¿vale? Luego, objetivos, asciende a la League One como máximo en la segunda temporada, llega a Championship como máximo en la cuarta, y bueno, ir ascendiendo. Gana una EFL Trophy, que es la Papa John's, entre la cuarta y la tercera temporada, gana al menos un título de liga en la League 2, League 1 o Championship en tu camino a la Premier, consigue haber sido campeón antes de llegar al Elite del fútbol inglés para ganar, es importante saber ganar,
Cuando llegues a la Premier, nunca quedes por debajo del puesto 12, construye un gran club en el ascenso para llegar ahí y asentarte rápido en la primera división. Es decir, cuando llegamos a la Premier deberíamos tener ya un equipo decentillo. Gana la FA Cup o una Carabao Cup en tu primera o segunda temporada en la Premier, y gana la Premier como máximo en tu quinta o en tu quinta temporada, y logra al menos una liga o 3 copas y 3 títulos europeos con al menos una Champions y una UEFA. Pero bueno, esto ya sabéis que es un poco para que tengáis el retillo. Dicho esto, hay mucho lore, hay mucha explicación, ¿vale? Para que lo veáis os lo voy a enseñar, porque a lo mejor hay gente que no se lo cree, pero os voy a mostrar que el City no existe, señores, ¿vale? Nos vamos a la Premier League, ¿vale? Y como veis, vamos tirando para adelante. Liverpool, Luton Town, no está, ¿vale? No está, o sea, no está el United, ¿vale? O sea, no está. Nos vamos a la Championship, tampoco está, ¿vale? Está por ahí el Middlesbrough, no está. No está, ¿vale? No existe, chicos. O sea, el City no existe. Así que, chicos, en la Premier, en sustitución del City, está el Leicester, ¿vale? Dicho esto, vamos a conocer a los jugadores, ¿vale? Vamos a conocer a los jugadores. Me voy a poner, pues, por aquí, ¿vale? Esto no sé por qué ahora está así, ¿vale? Aquí, me voy a poner por aquí, señores. Tenemos 22 jugadores en plantilla, ¿vale? Scott Carson se ha quedado en este equipo, ¿vale? Tras la desaparición del City. Bueno, ya sabéis que es el tercero o cuarto portero del Manchester City. Pues decidió venirse aquí a retirarse en su última temporada. Y bueno, tiene 38 años y pues un jugador con experiencia y inglés de toda la vida, ¿vale? Así que nos lo vamos a quedar como, bueno, un poco meme, ¿no? Es el único jugador, junto con otro que ya veréis, que queda del antiguo Manchester City, que ha venido a este equipo. Más que nada porque vivía al lado y ha dicho, bueno, pues en vez de irme a otro equipo, en mi último año me voy con estos tíos y los subo a tercera división. Así que tenemos a Scott Carson. Luego tenemos a Barry Molloy, portero de 27 años. Por cierto, si veis que tiene ahí un +8, un +9, un +5, tal, eso es básicamente porque lo que hemos hecho para crear los jugadores nuevos y creados y ficticios del equipo. Lo que hemos hecho ha sido básicamente enviar muchos informes de la cantera para sacar jugadores, y los que mejor veíamos que iban, o que tenían nombres más molones, o que tenían mejores medias, entre comillas, o mejores potenciales, pues son los que hemos subido al primer equipo. Lo que pasa que luego los hemos ido modificando para que tenga un poco de razonamiento, y los hemos puesto más o menos con la media que tenían en la liga, ¿vale? Porque todos los jugadores salían con muy poca media y básicamente tenía jugadores con 48 de media. Entonces lo que hemos hecho ha sido subirles un poco a la media para que sea un poco más realista, ya que este club y este equipo viene de ganar la quinta división la temporada anterior, ¿vale? Así que Barry Molloy fue el portero del ascenso a la cuarta división, fue el portero titular, 27 años, de Irlanda. Como mola Barry Molloy. Luego tenemos a Jenson Sheffer, que es uno de los canteranos. Molloy no es de la cantera, Molloy fue fichado hace ya varias temporadas, ¿vale? Os iré diciendo qué jugadores son y qué jugadores no son de la cantera, ¿vale? Carson obviamente no es de la cantera, Molloy no es de la cantera, pero Sheffer sí que es de la cantera. Joseph Pearce no es de la cantera, y Joseph Pearce también estuvo en el ascenso la temporada anterior con el Manchester Phoenix. Tenemos a Evan Connolly, que este sí que es de la cantera, irlandés, 22 añitos, 62 de media. Tenemos a, ojo, yo creo el jugador que más le va a gustar a la afición de el Manchester Phoenix. Señores y señores, viene el jugador favorito de Rode, viene nada más y nada menos que Misco Jones. Grande, ahí está, jugador que no es de la cantera, pero es un crack, señores. Central, Misco Jones, 25 años, inglés, central, zurdo, fichado hace varias temporadas, pero es un muy buen central zurdo, tiene buen toque de balón y es el jugador con más cojones de toda la plantilla. Misco Jones es un crack. Es un crack, es sí. El capitán, por cierto, no es Misco Jones, aunque sea el jugador con más cojones del equipo. El capitán es Rob Moore, escocés. Y mira qué planta que tiene, tío. 28 pedazos de tacos. El mejor central de la pasada temporada de este Manchester Phoenix. Fue básicamente, pues, el mejor defensor de toda la temporada. Le dieron el premio al mejor defensor. Y gracias a, bueno, este tío, a nuestro Virgil van Dijk, el Manchester Phoenix fue el equipo menos goleado de la temporada anterior en quinta división, y en esta cuarta división veremos si también es uno de los mejores defensores, pero vamos, es un muro y bueno, es el típico escocés, o sea, no hay nada más que decir, señores, es escocés, o sea, ya está, cine, ¿vale? 28 tacos y bastante experimentado. Seguimos, tenemos a otro canterano, Theo Atkins, 21 añitos, también de la cantera de este Manchester Phoenix. Como ya hemos dicho en la intro, es un club que es muy de cantera, ¿vale? Y muy de jugadores de las islas, ¿vale? Y Theo Atkins, un jugador muy físico,
físico, muy grande, muy corpulento, pero jovencito, viene del juvenil, de hace un par de temporadas, pero obviamente con Misco, con Evan Connolly, con Moore delante, pues ha tenido minutos el año pasado, pero no jugó mucho, jugaba más con el segundo equipo, pero esta temporada ya parece ser que se va a quedar en el primer equipo, y Theo Atkins, un muy buen central. Luego tenemos a Ian Rankin, jugador fichado, 27 años, escocés también por ahí por la derecha, típico jugador que te cumple, cumplidor. Y tenemos al lateral titular, 28 años, un añito más de que Rankin, Liam Waller, el lateral derecho de este Manchester Phoenix que estaba el año pasado y que fue, bueno, pues un auténtico carrilero por esa banda derecha. En el medio del campo tenemos a Kai Reed, jugador ganés, MCD, Tochamen en el medio del campo, ahí cemento para el medio del campo, nuestro N'Golo Kanté, pero midiendo 3 metros más. Luego tenemos, por cierto, Kai Reed tampoco es de la cantera, ¿vale? Tenemos a Aidan Lemon, señores, tenemos cine. Aidan Lemon, posiblemente el bowler del equipo, podríamos decir uno de los bowlers del equipo, uno de los que más toque tiene del equipo, zurdito de oro. El año pasado fue uno de los máximos goleadores y fue el máximo asistente de la quinta división. Tiene unos limonazos espectaculares con su zurda, tiene un tiro lejano muy bueno, tira muy bien las faltas también y fue uno de los mejores, bueno, jugadores, ¿no? Los bowlers, básicamente, de la temporada anterior en quinta división. Mucho carisma, la verdad, y maneja el centro del campo como quiere este tío. Bueno, tenemos a Aidan Lemon, señores. Bueno, mira, de hecho, aquí podéis ir viendo un poco los playstyles, que no los he ido enseñando, ¿vale? Hay algunos que tienen playstyles, otros no. Molloy tiene playstyles, mira, Joseph Pierce tiene playstyle, Connolly tiene playstyle, Misco Jones también tiene, Moore también tiene, Theo Atkins, también Rankin. Bueno, la gran mayoría le hemos puesto alguno que otro. Pero fijaos que el Lemon tiene pasión en peine, tiki-taka, es un poco leñero también te digo, es el típico mediocentro inglés, bastante completo, como veis, pero que si tiene que meter un palo te lo mete. Pero tiene buena zurda, pero, ¿sabes? Si tiene que meter un palo te lo mete y se la pela. Vale, tenemos a Kieran Knight, otro de los jugadores canteranos, también mediocentro pues bastante completito, un poco un box to box, ¿no? De este equipo. Tenemos a Toby Osborne, este jugador que no es de la cantera, pero también un poco parecido a Knight, ¿no? Ahí está, lleva un par de temporadas en el equipo, no es de los cracks, pero siempre es del típico que cumple, típico cumplidor. Y ahora vamos con otro de los jugadores importantes de esta plantilla, que es nada más y nada menos que Tom Baker, no. Tom Baker, señores, no es Tom Baker de Oliver y Benji, no, es Tom Baker, zurdito de oro, el mediapunta del equipo, chaval de la cantera, podríamos decir un poco que es nuestro nuevo Phil Foden, ¿no? Pero de este nuevo Manchester City, porque es el típico zurdito con dos de pierna mala, es decir, no le digas que te dé un pase con la derecha porque no sabe, pero te la pone donde quiere, señores. Jugador técnico, a más no poder, tiro con calidad, pases largos, mucha clase, típico jugador que no es muy carismático, no se mete con nadie, muy tranquilito, él pasa de movidas, es nuestro Mesut Ozil, pero inglés, el bueno de Thomas Baker. Señores, 20 añitos y canterano. Luego tenemos a Donald McGovern, el jugador irlandés, también otro mediapunta, fichado hace un par de temporadas, jugador muy completo, muy buen mediapunta, la verdad, también es un bowler bastante, tiene zapatazo, muy buen tiro lejano, la verdad que cumplidor. Y señores, único jugador de la plantilla que tiene la cara escaneada, porque este jugador estaba en el City, ¿vale? Era uno de los canteranos del City y como tenía muy poquita media, hemos dicho, bueno, pues vamos a intentar traerlo. Y este jugador no estaba la temporada anterior, es fichado de esta temporada, ¿vale? Después de la desaparición del City, pues como estaba también el City creado y justo habíamos subido a cuarta división, le propusimos venirse al Manchester Phoenix para que no se quedara sin equipo y accedió porque al final, pues bueno, también vivía aquí cerquita. ¿Y cuál es el lore de este jugador? Que se llama Micah Hamilton y, señores, es el jugador más rápido del equipo. El jugador más rápido del equipo se llama Hamilton. Bien. Ahí está, señores, tenemos a Micah Hamilton. Bueno, cine, ¿no, chicos? Yo diría que es cine. Luego, dicho esto, tenemos a Robert O'Leary, típico, bueno, banda ya bastante experimentado, 30 años, lleva ya varias temporadas en el equipo, no es canterano, pero bueno, lleva muchas temporadas en el equipo. Luego tenemos a Tyler Wilde, ahí está, extremo por derecha también, experimentado muchas temporadas en muchos equipos de Inglaterra, ha pasado por muchos equipos, pero un muy buen extremo por la banda derecha. Fue uno de los máximos asistentes también la temporada anterior, junto con Baker y junto con Lemon. También tenemos por la derecha al bueno de Shane Liddell, que este sí que es canterano, el escocés por la banda derecha, también un jugador con muchísimo potencial. Tenemos al crack, señores, el goleador de este equipo, Ian Barnes, el señor Barnes, señoras y señores, delantero típico
de liga inglesa. Alto, corpulento, rematador, un físico descomunal, máximo goleador a temporada anterior siendo canterano del club. Y la verdad que tiene bastantes ofertas, señores. Es un jugador codiciado por muchos equipos, pero es un pedazo de delantero espectacular. Y ya lo veréis porque, bueno, es cuanto menos interesante, ¿no? Típico jugador que va muy bien por aquí, por arriba, juega aéreo, o sea, es muy crack, ¿vale? Ian Barnes fue el máximo goleador de la 5ª división y gracias a él el equipo está donde está esta temporada en 4ª división. Y por último tenemos a Charlie Andrew, el jamaicano, o jamaiquino, o jamalaquiense, o jamala, como te quieras llamarlo. Charlie Andrew, señores, también el jugador más rápido del equipo. El jamaicano, que bueno, la verdad que mola las botitas, ¿eh? De hecho, esas botas me suenan de algo, ¿eh? Las botas, por lo que sea, me suenan de algo, ¿eh, señores? Las botas que lleva me suenan de algo, ¿eh? Por lo que sea, yo también las tengo. Y bueno, uno de los jugadores más rápidos del equipo, un delantero un poco diferente a Ian Barnes. Ian Barnes no es jugador de área, corpulento, alto. Y ahí está Charlie Andrew como uno de los jugadores más rápidos del equipo. Así que, señores, ya conocéis a la plantilla, ya conocéis a los jugadores del Manchester City. El club, como ya hemos dicho antes, no está comprado por ningún jeque, lo llevan los socios y el dinero que tienen, señores, es de los socios. Así que tenemos aquí el presupuesto de 1 millón, ¿vale? Pero hay cosas en el club que ya están hechas, por así decirlo, o que ya vienen de serie, porque como ya hemos explicado antes, es un club que lleva muchos años trabajando la cantera. Así que tenemos ya un muy buen ojeador. Que, bueno, para los más antiguos del canal quizá les suene de algo. El ojeador que tenemos en Inglaterra, el señor Brandon Murphy, es nuestro ojeador, ya lleva muchos años en el club y nos ha encontrado muy buenos jugadores, como ya habéis visto, en el equipo. Así que vamos a lanzar a nuestro ojeador a Inglaterra, ¿vale? Tenemos 1 millón solamente, es decir, no vamos a tener dinero para fichar nada, pero bueno, como ya tenemos un equipo creado, tampoco hace falta. Vamos a mandar un ojeador 3 mesecitos de momento a Inglaterra, para que vaya buscando cosas. Y chicos, tenemos ya también de serie en el club, en el equipo, entrenadores, ¿vale? Tenemos un entrenador en cada uno de los apartados, ¿vale? Si queremos tener más, ahí ya tendremos que gastarnos el dinero, el presupuesto del club, pero ya tenemos uno de serie. Y la plantilla titular, podríamos decir que es esta, de momento, con este 11 inicial. Carson en portería, Bowler por derecha, Moore y Jones en el medio, Pierce por izquierda, Lemon y Reed en el medio del campo, Baker en la media punta, Hamilton por una banda, Wild por otra y Barnes en la delantera. Y la verdad que el calendario que tenemos es interesante porque primer partido de liga y ya nos toca derbi, señores. Nos toca derbi de Manchester contra el Salford City. Y luego encima en la Copa, en la Carabao Cup, nos ha tocado el QPR. O sea que totalmente cine. Y además, fijaos que tenemos por aquí también al Wrexham en agosto. Así que chicos, así empieza nuestra historia con este Manchester Phoenix. Y señores, desde aquí quiero dar muchísimas gracias a Rode por hacer y crear este mod. Nos ha ayudado muchísimo. Tendréis a todos los creadores o toda la gente que ha influido en este modo carrera para hacerlo posible abajo en la descripción. Tendréis a Rode, que es el que ha hecho el mod. Tendréis a Genalex, que es el que va a hacer mi cara escaneada para tenerla dentro del juego. Tenéis a Club Modo Carrera, que es el que ha hecho el reto. Tenéis a Fútbol Rebrand, que es el que nos ha hecho el escudo y el diseño de este pedazo de escudazo. Y señores, creo que podemos empezar ya a jugar. Así que, bueno, vamos a ver. En plantilla, yo de momento lo único que voy a hacer va a ser intentar ceder a Shepard, porque tenemos 3 porteros y como Carson ya se retira, pues Shepard vamos a intentar cederlo para que mejore en algún otro equipo y nos quedaremos con Molloy, que era el portero del ascenso, más Carson, que ha venido esta temporada, y poco más. El resto yo creo que a no ser que hayan ofertas y tal, pues nada. En principio los que más cobran del equipo, pues fíjate que es Baker, el de la cantera, bueno, el que más vale, perdón, Hamilton, Lemon, que es de los jugadores mejores del equipo, luego Liddell también, porque es uno de los que más potencial tiene, Kieran Knight, Connolly, bueno, Moore no vale tanto porque tiene 28 años, pero está muy bien. Y de los que más cobran, pues mira, Lemon, Moore, Reed, Carson, lo que pasa es que Carson ya se retira esta temporada, y Barnes, que es el delantero goleador, ¿no?, del equipo. Así que, bueno, ahora mismo, tras haber mandado el ojeador, tenemos 755.000, no tenemos mucho dinero, seguramente la primera temporada no fichemos demasiado, porque ya veis que no hay mucho dinero. Y muchos os preguntaréis, Mave, ¿dónde jugáis? Porque, claro, en principio, si ya no está el City, ¿qué pasa? ¿Que juegas en el Etihad? Bueno, no jugamos en el Etihad, señores. Jugamos en The Ashes Ground. Tenemos nuestro propio estadio, ¿vale? 10.000 personas caben aquí.
pequeño estadio a 10 minutos de Manchester y no está el Etihad, señores, pero quién sabe si en un futuro tenemos tanto dinero como para poder comprar el Etihad. Ya veremos. Hombre, molaría terminar acabando jugando en antiguo, no, porque existe, pero ya entendéis, ¿no? En el Etihad, ¿no? En algún momento. Pero de momento tenemos un campo humilde. Así que, bueno, ahí tenemos The Ashes Ground, señores. Es donde jugaremos. Vamos allá. Vale, vamos a poner los planes de desarrollo, ¿vale, gente? Porque no los tengo puestos. Y si queréis así también veis un poco las estadísticas de cada jugador. Os podéis parar un poco. Por cierto, os tengo que enseñar también la lista de mods, que os la voy a enseñar ahora mismo. Os enseño la lista de mods que tenemos para este modo carrera, señores. Tenemos el mod de FIFA completo, menos el Graphic Mods, porque interfería en una cosa que teníamos que poner y lo hemos quitado. Tenemos el Extended Name Pool, que este mod lo que hace es tener más nombres para los jugadores de la cantera. Tienes pues básicamente más apellidos y más nombres diferentes para que no salgan repetidos cuando salgan de la cantera. Tenemos los scoreboards de Inglaterra, lo de la asignación de las botas para los jugadores. Tenemos un loot para que se vea mejor el juego. Tenemos también el mod del Kit Expansion Mod de Rode para tener básicamente cada club diferentes camisetas, las terceras equipaciones, cuartas equipaciones e incluso cambiar los pantalones, que ya lo veréis. Tenemos el propio mod del equipo, que es el Manchester Phoenix AFC mod, que también nos lo ha hecho Rode. Tenemos, bueno, por aquí están las camisetas de San Pauli. Tenemos aquí también el color grading, tenemos también un mod para el césped, tenemos para las redes, tenemos una cámara de televisión también puesta, el empezar básicamente el modo carrera en 2024 y tenemos un mod que lo que hace es mejorar un poco el rendimiento del juego para que vaya mejor de FPS, ¿vale? Esa es toda la lista de mods que tenemos para este modo carrera. Vale, ahora sí, vistos los mods, vamos a poner los entrenos y sí, nos viste New Balance, señores. New Balance es nuestro, de momento, nuestro patrocinador. Yo os digo, al final es un club llevado por los socios, todo se vota democráticamente, así que cuando queramos o tengamos ofertas de sponsors o de lo que sea, lo votaremos en junta y los socios, es decir, vosotros podréis votar. Luego, vale, por aquí, mira, fullback. Este hay que mejorar un poquito la defensa, porque la defensa vamos flojitos, Joseph Pierce va un poco flojito, de defensa. Vale, Connolly. A ver, el bueno de Connolly tiene mucho físico pero poca defensa, Luego por aquí, Misco Jones, también muy poca defensa y mucho físico, el Misco, cuidado, Misco. Cuidado, Misco, Vale, tenemos a Rob Moore también, muchos con físico pero poca defensa, En plan, vale, Theo Atkins, el de la cantera, este chico pinta muy bien, para el futuro. Luego tenemos a Ian Rankin, vale, por aquí este también. Vamos a poner algo así, yo creo. Sí, suben bastante lento, chicos, no tienen mucho potencial algunos, porque tienen ya cierta edad algunos jugadores. Vale, tenemos aquí a Kai Ruiz, que es nuestro destructor de juego en el medio de campo. Y yo te diría que le voy a meter algo así, defensa, pase, mediocentro defensivo, Sí. Luego, por aquí, ¿qué más? Vale, tenemos a Dan Lemon, que es uno de los bowlers del equipo, ¿vale? Entonces, medio centro. A ver, ¿no hay algo que tenga pase y tiro? No. Esto es lo que más se aparece, pero... Vale. Bueno, esto, ¿no? Vale. Luego, Kieran Knight, que es un poco box to box. Y sería un todocampista, ¿no? Lo que pasa es que quizás viene mejor mejorarle otra cosilla. Un poco mejor en ataque que en defensa, la verdad, el chaval. A Knight lo vamos a reconvertir a MCO, porque tiene muy poca defensa. Luego este también tiene poca defensa, Osborne, pero le vamos a mejorar esto un poco. Aquí tenemos al bueno de Baker, nuestro crack. Vale, a Govern también. Bueno, Govern que ya viene con 5 piernas malas, cuidado. Vale. Aquí tenemos a Micah Hamilton, señores, el jugador más rápido del equipo. Vale. Vamos a mejorarle un poquito... Bueno, que mejor un poco así, ¿no? Aquí también Robert Lady, Tyler Wilde. Tiene muy mal pase, la verdad. Bastante mal el pase, Wilde. Tampoco loco. Vale, aquí Shane Liddell también. Con uno de pierna mala, impresionante. Luego tenemos aquí a Ian Barnes, el crack, el goleador, la máquina de hacer goles. Tenemos a Andrew Charlie también, o sea, a Charlie Andrew, el jamaicano. Vale, tenemos ya todo esto puesto, chicos. Muchos os preguntaréis, ¿dónde han ido los jugadores
del antiguo Manchester City, Mabe? Bueno, hay algunos que están en agentes libres, no sé si saldrán, pero mira, por ejemplo, Foden, no sé dónde estará, pero mira, Foden está en agentes libres, ¿vale? Por ejemplo, yo qué sé, os preguntaréis, ¿dónde está Haaland, Mabe? Bueno, pues Haaland creo que está en el Borussia Dortmund, ha vuelto a Alemania. De Bruyne, Kevin De Bruyne, pues ha vuelto al Wolfsburgo, señores, ya con 33 años ha dicho, bueno, voy a retirarme al Wolfsburgo. Y tranquilito, ¿no? Walker, por ejemplo, yo qué sé, ¿dónde está Walker, no? Ayer que hizo un auténtico partidazo que Walker, pues bueno, ha vuelto al Tottenham, yo qué sé, vuelven a casa muchos de los jugadores, la verdad. Ederson, por ejemplo, no sé dónde estaba, creo que Ederson se fue al Bayern de Múnich, ahí con ese buen juego de pies que tiene. No sé, la verdad, hay bastantes jugadores. Rodri, por ejemplo, pues bueno, ha vuelto ahí al Atlético de Madrid, o sea que, bueno, sin más, ¿no? Se han ido a otros equipos. Señores, pretemporada de este Manchester Phoenix. Pues fíjate tú que por lo que sea vamos a coger este, ¿no? Porque tiene más dinero, básicamente. Aunque aquí estaba el Bristol. Nada, vas a pillar este y ya está. Ahí está, vale, va adentro. Señores, tenemos la primera marcha del equipo y seguramente la única porque, señores, ahí está, se marcha Sheffer, el tercer portero, que bueno, pues se marcha a tener un poco de minutos, jugador de la cantera y que bueno, pues veremos a ver si esa cesión pues le puede dar ahí una pequeña mejora para volver la temporada que viene. Hemos llegado al primer partido de pretemporada y aquí vais a poder ver un poco más las equipaciones y una parte del mod, ¿vale? Tenemos la equipación titular, equipación visitante, equipación alternativa. Es un poco mostoleta, ¿no? Un poco Ultimate Móstoles, esta alternativa. Y luego tenemos la cuarta, que es como la primera, pero cambiando los pantalones. Aquí veis que los pantalones son oscuros y aquí claritos. Por si algún día se pasa algo con algún equipo que no se diferencia, podemos meter también el cambio de pantalón. Y pasa lo mismo con la segunda equipación. Tenemos cambio de pantalón. Aquí el pantalón es oscuro y aquí el pantalón es clarito, ¿vale? Así que en total tenemos 1, 2, 3, 4, 5 equipaciones diferentes, dependiendo de para qué, ¿sabes? Así que bueno, vamos a ir con la titular, la vamos a estrenar, señores. Vamos a ir con esta equipación para probarla un poquito. Como siempre digo, vamos a jugar siempre en definitiva, 3 minutitos, dificultad según jugador activada, como siempre con los sliders, iguales para unos y para otros. Y me gustaría en este modo carrera jugar con la cámara de televisión. Es un mod y la cámara es muy de fútbol inglés, ¿vale? Mola mucho. Así que vamos a jugar nuestro primer partido. Vamos a estrenar el primer partido de pretemporada con este equipo, con este 11, chicos. Y quiero que me digáis qué os parece la cámara, porque está bastante guapa. Es un poco fumada y cuesta mucho jugar, pero al final es lo bonito. Así que vamos allá. Señores, ya estamos aquí. Primer partido de la pretemporada. Jugamos en el Allianz Stadium. Primera prueba de fuego para empezar en esta temporada. Venimos como campeones de la quinta división. Y este Manchester Phoenix que ya empieza a ilusionar a todo el mundo. Porque, señores y señores, ahí está. La gente empieza a animar mucho a este equipo. Primer partido de la temporada. Hay mucha ilusión en el ambiente. Y la gente cree que tenemos equipo para incluso ascender a la tercera división. Así que vamos allá con el primer partido. Mira, 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 mira. Mira, mira qué camarita. Nah, esto es cine. De hecho me voy a quitar, señores. Me voy a quitar un poco. Bueno, ¿qué es esto? ¿Esto es un partido de DAZN o esto qué es? Esto es un partido de DAZN. Madre mía. Nah, qué locura. Nah, primer balón de Misco Jones. Grande. Hostia, esa parte no la veo, Hostias, esta parte no la veo. Uf, putada, Es que esa banda cuesta, Somos 300 personas viendo aquí el debut del Manchester Phoenix en cuarta división. Bueno, no es cuarta división. Mira Rob. Madre mía, Rob Moore, qué subida. Madre mía, Rob Moore. Ahí está el muro. El muro Moore. Wild, está muy loco. Vamos, Wild. Qué buena, Wild. ¡Uy! Hamilton. Hamilton. ¡Ay! ¡Uy! ¡Qué bien, Lemon! Vale. Ojo, Baker. Barnes. ¡Ah, el tirito! ¡Qué bien, Reed! Madre mía, cómo pasa la escoba. Os lo he dicho. Qué bien, Bowler. Por medio. Claro. ¡Sí! ¡Barnes! ¡Vamos! Primer golito de la serie. Primer golito del Manchester Phoenix para Ian Barnes, para el goleador, para el Pichichi de la pasada temporada. Fue el máximo goleador en quinta división. Primer partido de pretemporada, pues golito suyo. No podía ser otro que no fuese el goleador.
Zapatazo del escocés Ian Barnes, que sigue marcando goles a pares. Vamos. No. ¡No! ¡Carson! ¡Qué parada, Carson! Grande, chaval. Atacando mucho. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, Tom Baker! ¡Uy, Tom Baker! ¡Uy, Thomas! ¡Uy, uy, 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 uy! La robada, claro. Maika. ¡Vamos! ¡Qué grande Hamilton! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, Maika! No te puedo creer qué parada el portero, tú. Ay, 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 qué parada se ha metido, tú. Uy, sí, llega a tener esa. Pues señores, primera victoria de la temporada. Sí, es en pretemporada, pero sirve igual. 1-0. Empezamos bien con golito de Ian Barnes, con golito de el goleador de este equipo, señores. El que marcó prácticamente casi todos los goles en la temporada anterior. Y ahí está, debutamos con victoria. Vale, chicos, segundo partido de pretemporada contra el Cagliari. Muy complicado, la verdad, seguramente paliza. Pero hemos cambiado muchos del equipo, ¿vale? Para que jueguen y ahí está, simulación, perdemos a 0. Bueno, era normal, 0 tiros, ni nos hemos acercado, chicos. Pues nada, chicos, se nos ha lesionado. Primera lesión del modo carrera. Por favor, un aplauso. Rob Moore, nuestro mejor defensa. El muro escocés, 2 semanas fuera, porque se ha hecho una 15 en la rodilla. Perfecto, primera lesión del modo carrera. Vale, tercer partido y último de la pretemporada. Jugamos contra el Lincoln. Y bueno, vamos a ver qué tal va. 1-0, bueno. Golito de Lemon, señores, limonazo. Ah, y se me lesiona Pierce. Pues nada, se me lesiona el único lateral izquierdo que tengo. Perfecto, muy bien. Pues nada, Joseph Pierce, 3 semanas fuera. Ya empezamos con las lesiones, ya empezamos. Señores, tenemos primer informe de la cantera del bueno de Brandon Murphy. Señores, vamos a ver qué tenemos, porque la cantera continúa, la cantera sigue. Hay que seguir sacando jugadores buenos de este City. Bueno, de este City no, de este Manchester Phoenix, que es nuestra gran forma de tener jugadores, ¿no? Vale, de momento no salió mucha cosa, ¿eh? Señores, ha llegado el día. Debut en Liga. Debut en la cuarta división. Primer partido en cuarta división de la historia muy corta de este pequeño club de momento. Y encima es cine, porque señores, debutamos contra el Salford City, que también es de Manchester. Así que tenemos, para empezar, un derby de Manchester. Va a ser nuestro rival, nuestro gran rival esta primera temporada. Así que nada, vamos a hacer nuestra primera rueda de prensa, señores. Vamos allá, let's go, ahí está. Grande, ahí está Maverick Fernández, el joven entrenador. Su primera rueda de prensa, señores. Vamos a trabajar duro todos los días. Vale, ¿es el ascenso algo más que un sueño? Podemos luchar por ello, señores. Vamos a ir a por el ascenso en esta primera temporada. Tenemos equipo para hacerlo. Y bueno, Reed es un jugador clave para nuestro equipo, obviamente. Ahí está, primera rueda de prensa finiquitada. Info de prepartido. ¿Cómo juega este Salford? Pues defensa de 5, interesante. Bueno, si metemos un gol, gracias a Dios, la verdad. Gracias a Dios. Pierce no llega, señores. Se ha recuperado Rob Moore, pero Pierce no llega, así que va a tener que jugar Rankin por la izquierda. No pasa absolutamente nada. Y vamos a ir con el 11 de gala, señores. Con el 11 de gala. Jugamos fuera de casa, ¿vale? Así que vamos a ver qué equipación ponemos, porque, bueno, tenemos la opción de poner nuestra principal. Esta está claro que no. La alternativa podríamos ponerla también. Así que me voy a dar el lujo de no jugar con la local y de jugar con la tercera equipación, ¿vale? Contra el Salford y debutar con la local en casa, ¿vale? Y señores, para empezar tenemos un derbi, así que vamos allá. Señores, tenemos derbi de Manchester, pequeñito derbi de Manchester, Salford City contra el Manchester Phoenix, nuestro debut en la cuarta categoría del fútbol inglés. Por primera vez, este pequeño club va a jugar en esta división. Vamos allá porque van a saltar chispas en este encuentro, así que let's go. El mini derby de Manchester, ahí está, en el campo del Salford City. Empieza el partido, primer partido, debut, rueda el balón. Tenemos el ojo, ahí está. Tenéis arriba, básicamente, pues bueno, el scoreboard, ¿no? El marcador de esta cuarta división. Y ya la cámara, que aquí se ve bastante mejor, señores. Aquí se ve, madre mía, cómo se ve. Aquí se ve increíble, Qué barbaridad, tú. Bien, Rankin. Uy. Sí, Barnes, la tiene Barnes. Señor Barnes. Ah, toma por culo. Vale, frena, Barnes, frena. Sí. Tyler. Uy, Tyler. Uy, qué parada. Uf. No te puedo creer. Sí. Baker. ¡Oh!
No te creo, Baker, la vi dentro. Uy, la robada de Wild, vamos. Sí, 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 puede ser esta. Puede ser esta. La tiene Wild en banda. Está entrando Barnes. ¡Ay, no te creo! ¿Baker? Joder, tío. Me cago en... Hay Moore. ¡Carson! ¡Qué parada, Carson! No te creo. No, 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 chicos, no. No podemos tener tan mala suerte, tío. No nos pueden meter este gol, tío. No nos pueden meter este gol, tío. ¿Qué es esto? ¡Qué vergüenza! No nos pueden meter este gol, chicos. Fíjate, le había parado Carson, tío, y se le cae el rebote ahí. 27 rebotes, tío. Venga ya, hombre. Sí. Me cago en... Uy. Sí, hombre. Sí, hombre. ¿Barn? ¡No! Barnes al palo, tío. Señores, palmamos en el debut. Perdemos contra el Salford. Perdemos el mini derby de Manchester. Bueno, es nuestro primer partido, nuestra primera temporada en cuarta división. El club nunca había llegado aquí. No es fácil, pero oye, solo 1-0. O sea, tampoco está mal, ¿no? Contra un equipo como el Salford, que lleva ya creo que varias temporadas en cuarta división. Bueno, toca seguir mejorando, chicos. Ojo, señores, porque tenemos columna del The Sun, señores, en el debut del Manchester Phoenix. The Sun informa: el Phoenix venía de renacer, pero hoy no ha podido alzar el vuelo. De una temporada mágica a un debut opaco debido a la falta de rodaje y falta de acierto. Aún así hemos podido disfrutar del buen hacer de jugadores como Barnes o Misco Jones, unido a la experiencia de jugadores como Carson. Poco a poco deberán adaptarse a un club que tiene un gran pasado, pero que augura un gran futuro. Tenemos partido de Copa, chicos. Va a ser el debut en casa, no en la Liga, pero sí debut en casa en competición oficial, porque vamos a jugar la Carabao Cup. Y ojo con esto, porque fijaos, por ejemplo, el QPR tiene el pantalón oscuro. ¿Qué sucede? Que si cogiéramos esta equipación, a ver, sí que se diferencia, obviamente, pero normalmente se suele cambiar si es igual, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser jugar con esta, para que sea totalmente clarita, y así, pues, como veis, se diferencia perfectamente, porque podríamos jugar con esta, pero como tiene el pantalón oscuro también como el del QPR, lo hacemos así, señores, y tenemos la alternativa cambiando el pantalón, ¿vale, chicos? Esto es uno de los mods que nos ha hecho Rode y lo vamos ahora mismo a probar. Así que, bueno, hemos hecho un par de cambios en el 11 porque al final esto lo demanda. Y el último cambio que vamos a hacer va a ser Connolly, o sea, Molloy, perdón, que Molloy es el portero que el año pasado ascendió con el equipo siendo titular. Y bueno, pues vamos allá, señores. Debut en casa, debut en The Ashes Ground, señores. Nuestra nueva casa, nuestro estadio. Vamos allá. Señoras y señores, estamos en The Ashes Ground. Estamos en el estadio del Manchester Phoenix, y ahí lo tenemos, señoras y señores. Se viene el debut con nuestra gente. Tenemos ahí ya con las chaquetitas, con toda la gente va entrando al estadio. Falta media hora y se viene primer partido de la Carabao Cup. Dejamos la liga a un lado después de ese debut con derrota en el mini derby de Manchester, y vamos allá con el debut en la Copa en The Ashes Ground, señores. Jugamos en casa, jugamos con nuestra gente. Vamos allá. Venga, va, segunda parte, señores. Hay que aguantar esto, ¿eh? ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Andrew! ¡Qué bien, Andrew! ¡Barnes! ¡Oh! ¡Qué zapatazo de Barnes! Vale. Buena. ¡Claro! ¡Ay! ¡Hay ranking! ¡Se va a quedar solo! ¡Qué tiro, ranking! ¿Cómo se nota que eres lateral, hijo? ¡Sácala! ¡Pero sácala! Señoras y señores, el Manchester Phoenix haciendo la primera proeza de este modo carrera. Eliminamos al QPR, eliminamos a un equipo de cuarta división, o sea, siendo nosotros un equipo de cuarta división, eliminamos a un equipo de segunda división como el QPR. Y señores, pasamos a la siguiente ronda de la Carabao Cup en nuestro debut en casa. Ahí está, con las banderas de fondo, toda la afición. ¡Vamos! Pues señores, tenemos próximo rival, lo tenéis aquí abajo. Nos ha tocado en la Carabao Cup el Luton Town. Anda, que no habían equipos, tío, me tiene que tocar uno de la Premier, macho. Me toca el maldito Luton Town. Pues nada. Señores, tenemos debut en casa, pero esta vez en Liga, en The Ashes Ground. Después de esa victoria frente al QPR y de eliminarles de la Copa, pues se viene el segundo partido de la temporada en Liga, después de debutar perdiendo en ese mini derby de Manchester contra el Salford. Vamos a ver si el segundo partido por fin podemos traer la primera victoria aquí al The Ashes Ground. Vamos, Wild. Tyler Wild. Barnes.
Otro... No te puedo creer, tío. 3 fueras de juego ya, 3 fueras de juego ya, Barnes, hijo. A ver si espabilamos un poco. 3 fueras de juego, me cago en... Pues nada, chicos, segunda parte. Vamos a ver, está costando meter el primer gol. La verdad que en Liga los partidos nos cuestan, No hemos metido ningún gol en Liga de momento. Uy, la robada. Barnes. ¡Ojo, Barnes! Barnes. ¡Qué golazo, señores! ¡Qué golazo! Ahí está Barnes, el 1-0, nos ponemos por delante después de haber caído en fuera de juego 3 veces en el partido. Por fin en la cuarta fuera vencida. Golazo de Barnes con el robo y ahí está Ian. Ahí está el escocés, qué zapatazo, qué zurdazo a la escuadra. Y ahí está, primer golito de la temporada oficial, primer golito en el The Ashes Ground. Vamos. Sí, hombre, vamos Barnes. El segundo. Tenemos el segundo. Segundo golito de Barnes. Sigue marcando goles como panes. Ahí está el pichichi de la temporada anterior. El pichichi del ascenso a la cuarta división. Pues ahí está, segundo partido y doblete. Nos vamos a llevar la victoria contra el Colchester en esta segunda jornada. Qué zapatazo de Barnes. Qué buena. Grande crack. Señoras y señores, termina el partido. Primera victoria en Liga. Primera victoria en la cuarta división para el Manchester Phoenix. Y ahí lo tenemos, por fin. En el primer partido, en casa, cae la primera victoria. Primeros 3 puntitos. Y doblete de este hombre. Doblete de Ian Barnes, jugador que ya conocen aquí en la parroquia del Phoenix. Porque se le caen los goles, señores. Se le caen los goles a este hombre. Vamos. Señores, tercer partido de Liga, partido contra el Swindon. Y vamos allá, vamos a simular en esta tercera jornada. Primera vez que simulamos en Liga. Vamos a ver qué tal nos funciona el equipo simulando. Aunque no tengamos mucha media, pero bueno, a ver si hay suerte y podemos caer un buen resultado. Pues no, señores, palmamos. También te digo con 13 tiros, O sea, han tirado menos posesión y nos han ganado 1-0. Pues nada. A ver, chicos, no empezó muy bien la liga. Vamos en el puesto número 17. A ver, sí, está un poco lejos el objetivo del ascenso. De hecho, ya los equipos de arriba, bueno, tienen 7 puntos. Yo tengo 3, tampoco están tan lejos. Pero bueno, sí que es verdad que hemos empezado un poco de aquella manera, ¿no? Nos toca jugar contra el Wrexham y no hemos visto los objetivos de la temporada del club, ¿vale? De momento, el desarrollo juvenil ya lo hemos cumplido porque, claro, al haber tenido que hacer a toda la creación de jugadores y haber tenido que sacar cantera para hacer los jugadores del equipo, esto ya lo hemos cumplido, así que bueno. Esto, pues bueno, fuera de casa, ganar 10 partidos, o sea, sin perder 10 partidos. Veremos a ver si podemos hacerlo o no. Y en éxito nacional nos piden luchar por el ascenso, ¿vale? Y en FA llegar a octavos, tremenda fumada se ha pegado el juego. Y en 2 temporadas conseguir el ascenso directo. Bueno, veremos. En finanzas consigue ganancias de venta de jugadores. Bueno, esto ya veremos si lo cumplimos o no. Pero esos son los objetivos de momento. Así que vamos a jugar quizás el último partido de este episodio, de este primer episodio, este debut en el Road to Glory. Jugamos contra el Wrexham de Ryan Reynolds. La verdad que un auténtico equipazo. Tiene jugadores bastante tochos. Y por lo que veo no juega Mullin, que es el mejor delantero que tienen, creo que por sanción. Así que vamos allá. Pues vamos allá, señores. Cuarta jornada ya de la liga. No va muy bien, no empezó muy bien el Manchester Phoenix. Pero bueno, vamos a ver si podemos sacar la victoria contra un equipo bastante famosillo, señores. El Wrexham. Vamos allá. Sí, qué bien. Qué bien, Wild. ¿Wild? No. Le hemos tenido la primera, chicos. Sí, la ha fallado Tyler Wild. La ha tenido la primera Tyler y la ha mandado fuera. Me cago en... Al principio va a costar mucho, En esta primera temporada los partidos van a costar, Y eso que no tengo puesto el mod del gameplay, Si pongo el mod del gameplay ya sería... Vamos, entonces lo tendré que probar, ¡Ojo! ¿Barnes? Vale. Vale, no fuera juego, no fuera juego. ¿Barnes? No te puedo creer. No te puedo creer, Barnes. No te puedo creer, Barnes. Me ha fallado esto, tío. Vale. Bien, Barnes. Nos está destrozando ahora, Barnes, No, tío. Me la ha pillado. Me cago en... Vale. ¿Hamilton? Sí. Vamos, Hamilton. No te puedo creer que parada del portero, tío. No te puedo creer. Vale. Sí. Aidan. ¡Uy, Lemon! ¡Qué tirazo! ¿Barnes? Uf, no te lo creo. Pues nada, macho. Van a tener la última ellos. Van a tener la última ellos, tío. Es increíble. Es increíble. Al palo y fuera. Madre mía, señores. Nos hemos salvado la última jugada de irnos con derrota en un partido en el cual ni se han acercado a portería ellos.
y nosotros hemos estado atacando todo el partido. O sea, literalmente ha sido el City contra el Madrid. O sea, autobusazo de 5 metidos ahí atrás del Wrexham, defensa de 5, contraataque total. Y casi nos ganan en la última jugada, ¿eh? Hubiera sido apoteósico, ¿eh? Si nos ganan en la última jugada. O sea, me da algo. Hemos metido 2 palos o 3, no sé ni cuántos, fijaos. 4 tiros, 2 paradas del portero. O sea, tampoco hemos podido tirar mucho porque, claro, como tenía todo el equipo metido dentro del área, tampoco teníamos mucho espacio para chutar, pero... Madre mía. Señores, hasta aquí el primer episodio de este Road to Glory, que va a ser totalmente épico y espectacular. Además, bueno, pues se viene partido contra el Luton Town, señores, equipo de la Premier, nos ha tocado en Copa, así que en el siguiente episodio empezaremos por todo lo alto, terminando el mercado de fichajes, que bueno, no se va a mover, este primer mercado de fichajes no vamos a hacer nada, porque queremos disfrutar del equipo que tenemos ya desde un comienzo, pero comenzaremos jugando contra el Luton Town en la Carabao, jugaremos luego contra el Bradford, y se viene ya más de septiembre, en el cual empieza también la Papa John's Trophy, que ahora ya no se llama Papa John's, ahora se llama BS Trophy o BSM, y nos ha tocado un grupo con Gillingham y Cambridge, así que bueno, continuaremos con este Road to Glory, que la verdad está muy interesante, me ha encantado, ha sido espectacular este comienzo, habéis conocido la historia del club, la historia de los jugadores y bueno, espero que os haya encantado, tendréis abajo, como ya os he dicho, en la descripción todo el mundo que ha participado en la creación de este Road to Glory, Club Modo Carrera, Jen Alex haciendo mi cara escaneada, que la veréis en el siguiente episodio seguramente, también Rode haciendo los kits y haciendo todo el mod para implementarlo en el juego, también Fútbol Rebrand, que es el que ha hecho el escudo y el diseño del equipo, así que espero que os haya encantado, seguirles a todos por redes sociales porque han hecho un trabajo increíble y espero que os guste muchísimo este primer episodio y esta serie que continuará de aquí en bastantes meses, creo yo. Así que nos vemos en siguientes vídeos, chicos.